Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y en el video de hoy me van a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de abril. En esta ocasión decidí hacerlo con temática de Sakura, aprovechando que ya empezó la primavera y que una de mis marcas favoritas sacó su colección de Sakura y que más adelante les mostraré los productos. Iniciaré con la portada y si les soy sincera estuve pensando y haciendo varios bocetos para la portada pero ninguno me terminaba de convencer, así que opté por algo según yo más sencillo. Entonces estaré haciendo 3 recuadros, en uno pondré algunas flores de Sakura, en el otro el título y en el último algunas nubes que ya saben que son mis esenciales. Para este diseño me inspiré en una compañera de la comunidad de Bullet Journal, les estaré dejando su Instagram por si le quieres echar un vistazo. Así que iniciaré dibujando unas flores de Sakura en la esquina de mi cuadro, pero algunas estarán fuera del cuadro para darle ese efecto de profundidad. Para la ilustración me inspiré en la colección de Notebook Therapy de Sakura que no les voy a estar mostrando en este video porque quiero hacer uno aparte y que estaré subiendo los próximos días para darles mi opinión y que puedan verlo mejor. Así que aprovecho para comentarte que te suscribas si es que aún no lo haces para que no te pierdas ese video que sin duda será uno de mis favoritos. Ya que tengo listo el dibujo, empezaré a pintarlo y en pantalla podrán ver los plumones que usé porque siempre me preguntan qué tonos uso. Y la paleta de colores que usé en su mayoría son tonos pasteles y un rosa bastante fuerte. Como les mencioné antes, había hecho varios bocetos para esta portada y ninguno me terminaba de convencer. Sentía que no tenían ese algo característico de mí. Mi teoría es que le agrego siempre una luna y nubes y siento que con el paso de tiempo eso se ha vuelto algo muy característico mío. En los diseños anteriores no agregaba ninguna luna ni nubes, entonces sentía que faltaba algo mío, pero también eso siento que me limita a hacer otras ideas de portadas, no sé. Tengo que estar analizando mi tipo de estilo y diseño que me gustaría aplicar más adelante en las portadas. Y regresando a la portada, únicamente agregué unas washi tapes para decorar. Vamos a pasar a la hoja de inspiración y en esta ocasión estaré usando los mismos colores que usé para la portada y es bastante larga pero me gustó, no es tanto de inspiración pero siento que va acorde con la temática y eso me agradó bastante. Estaré usando el mismo estilo que el de la portada, voy a trazar 2 rectángulos para poner algunos dibujitos. En el primero voy a estar dibujando el monte Fuji y algunas flores de Sakura y en el otro estaré usando un sello de Notebook Therapy con un pequeño moñito. Ya como últimos detalles voy a estar usando el bolígrafo dorado y también coloqué unas washi tapes para decorar. Y así quedaría la portada del mes de abril. Vamos a pasar al calendario y en esta ocasión ya adelanté la parte que siempre recorto, pondré unas washi tapes en la parte de abajo y con el mismo plumón rosa que usé para la portada voy a trazar el calendario. Siempre lo hago con un delineador negro, pero en esta ocasión decidí usar el plumón para delinear y siento que me encantó el resultado. Tengo que admitir que me siento muy feliz con esta temática porque me encanta la Sakura, es de mis temporadas favoritas y el rosa igual es de mis colores favoritos, así que sin duda será una de mis favoritas. Y ya que estamos en confianza, siento que igual disfruté mucho el proceso de mi bullet journal de este mes porque es como si estuviera usándolo para manifestar. Yo sé que algún día podré viajar y estar en la temporada de Sakura en Japón, que es uno de mis sueños que sé que voy a cumplir. Y bueno, siguiendo con el calendario, puse algunas washi tapes y stickers para decorar. Y así quedaría. Ya saben que en esta sección casi no suelo demorar tanto, pero aún así siento que me encantó el resultado. Vamos a pasar a la siguiente sección y es mi Brain Dump con mi Mood Tracker. Ya saben que ando probando esta sección y apenas es el segundo mes que lo uso, así que me está gustando. Ya saben que estas secciones realmente las hago muy fáciles y sencillas de hacer, pero en esta ocasión me voy a enfocar al Mood Tracker. En esta ocasión estaré dibujando varias flores de Sakura y destinaré un color para cada estado de ánimo. Les digo que esta sección es la segunda vez que lo agrego y me agrada mucho la idea. Creo que es una forma interesante de ir conociéndonos, ya que al final del mes puedes ver cómo estuvieron tus días. Y como podrán ver, también no hice mi Habit Tracker porque este mes quería dejarlo descansar, no llevar un registro porque andaba obsesionada con algo y sentía que no era tan sano, así que este mes decidí pasarlo, pero yo creo que el siguiente sí lo haré porque igual me ayuda bastante.
Ya como últimos detalles, escribí mi título y usé un sello de madera para el recuadro de mis estados de ánimo. Y así quedarían estas secciones, sin duda me encantaron, pero mi favorita fue mi mood tracker. Vamos a pasar a nuestra planeación semanal y como siempre iniciaré trazando mis cuadros. En esta ocasión cada una tiene un diseño diferente y de hecho me recuerda al que hicimos en el mes de enero, que igual fue uno de mis favoritos, así que simplemente tracé los cuadros con diferentes marcos o diseños. También quise agregar un mini calendario, este es más un detalle extra y siento que le da mucha vista. Voy a delinear mis doodles que hice a lápiz previamente, siempre hago un borrador antes de toda mi planeación porque me ayuda a agilizar el proceso de grabar. Entonces dibujé más flores de sakura en la esquina de mi hoja, algunas nubes y algo que me encantó dibujar es este dispensador de refrescos o máquina de refrescos. Esto lo vi en la washi tape de Notebook Therapy y me sirvió de inspiración. Mis envases no salieron tan perfectos, pero de igual forma me encantó. Y una vez que terminé de trazar mis dibujos, empezaré a pintarlo y tengo que admitir que este color rosa me tiene obsesionada, me encanta la tonalidad que tiene y siento que resalta bastante bien. Es de la marca Tombow en el número 817. Voy a pasar a pintar mi máquina de refrescos en estos tonos neutros, al igual que mis nubes. Para los recuadros igual decidí que tuviera diferente diseño cada uno, algunos los pinté por completo y en otros solo hice algunos detallitos. Voy a estar decorando con algunos stickers y usé dos de gatitos que me tienen enamorada y siento que le dan bastante vista y protagonismo. También usé otros stickers de una washi tape de anteriores colecciones de Notebook Therapy y los coloqué en los recuadros y ahora sí, eso sería todo. Este sería el resultado final de mi bullet journal de abril, sin duda uno de mis favoritos y me encantó la temática por completo, desde la gama de colores hasta los dibujitos que hice. Es una temática que en lo personal me da tanta paz y disfruté el proceso, así que espero que lo hayan disfrutado y les sirva de inspiración. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente a otro video en el canal. No olvides suscribirte para no perderte el próximo video, que será un haul de papelería de Notebook Therapy, donde les estaré platicando más acerca de esta hermosa colección y también aprovecharé para responderles algunas preguntas relacionadas a la marca. No olvides comentarme qué te pareció el video de hoy, darle like a este video y nos vemos para la próxima.